Muy buenas tardes, académicos y académicas. Agradezco a la doctora María del Carmen García Peña la invitación para participar en este simposio auspiciado por la Academia Nacional de Medicina. Voy a hablarles de la situación y de los efectos económicos a largo plazo en la vejez. Para ello voy a desarrollar los siguientes aspectos. Primero, darle un contexto a lo que voy a definir como situación socioeconómica, medios para mantener la vida del individuo y la reproducción de la sociedad en determinadas condiciones objetivas y subjetivas, donde hay que tomar en cuenta las actividades laborales, el trabajo que produce un ingreso, y cuando ya no hay actividades laborales, los ingresos provienen fundamentalmente de pensiones, ahorros, transferencias, rentas y ayudas. Vamos a definir también que entendemos por seguridad económica en la vejez la capacidad de disponer de forma independiente de recursos regulares suficientes y que ésta depende de la capacidad productiva y poder adquisitivo para intercambiar y adquirir bienes y servicios y de los resultados que el mercado de trabajo, el espacio habitable, la etnia y el género impongan. Tres elementos voy a destacar. Uno es la seguridad económica, de dónde provienen estos ingresos. Otro, cómo vamos en cuanto a la seguridad social de cobertura y suficiencia en salud y pensiones. Y el tercer punto, que es el que quisiera continuar trabajando, el de seguridad humana, para ir incluyendo dentro de la seguridad social una política de cuidados y una definición sobre las actividades de familia, Estado, sector social y los autocuidados en la vejez. Primero, como contexto, recordarles que el censo de 2020 nos da como información que la edad mediana de la población en México es de 29 años, que somos una sociedad de contrastes porque es un país de jóvenes en el que la vejez crece rápidamente. Actualmente los mayores de 65 años representan el 8% y los mayores el 12% de la población, y se espera las proyecciones que en las próximas 3 décadas las personas de 65 y más años pasen de 10 a 24 millones de personas, representando para el 2050 el 16% de la población mexicana. También hay que observar cómo la mediana de edad difiere del estado al cual nos estemos refiriendo. En la Ciudad de México son ya 35 años, en Chiapas son 24. Esto nos lleva a considerar el índice de envejecimiento, que mide el número de personas mayores de 60 años respecto a cada 100 de entre 0 a 14 años, y en la capital del país el índice es 90, mientras la media nacional es 48, y para observar la rapidez en que este índice ha venido manifestándose, en 1990 era de 16. ¿Qué evidencias tenemos en cuanto al mercado laboral de la población mayor de 65 años? Tenemos que solamente el 22% de estos cuentan con una pensión o jubilación derivada de sus contribuciones y de su afiliación a la seguridad social, y que se mantienen en actividades laborales el 33% de las personas. ¿De dónde provienen estos ingresos? Bueno, el 93% de los hombres reciben ingresos y el 83% de las mujeres. Provienen estos en su mayoría de los programas sociales, donde participan más para las mujeres, reciben 58% de sus ingresos, provienen de programas sociales, y de los hombres provienen el 55%. Las actividades de trabajo se mantienen con menos del 20% en el trabajo subordinado, donde participan más los hombres, las mujeres solamente con el 5%. Otros tipos de ingresos son las rentas que tienen derivadas de propiedades, de intereses, de ahorros, de alquileres, y los hombres reciben en cuanto a ingresos totales el 5% y las mujeres el 3%. De las pensiones, aquí tenemos esta diferencia: el 43% de los ingresos de los hombres provienen de pensiones y jubilaciones, y solo el 25% para las mujeres. Y se puede observar cómo las pensiones contributivas, las mujeres participan menos, a diferencia de las transferencias que provienen de los programas sociales. Si queremos saber
cuánta ingresos reciben de todas estas fuentes, pues son bajos si consideramos que la parte horizontal nos está mostrando los montos en pesos. Los programas sociales están llegando a no llegan ni a los 2,000 pesos. Los ingresos que vienen de otros países están llegando a esos 2,000 pesos. Aquí podríamos ver las remesas donde están participando más los hombres. Vemos también el caso de la relación entre indemnizaciones y pensiones y jubilaciones, donde sí, considerando que es información levantada en 2020, nos sugiere que las mujeres no alcanzaron el tiempo de trabajo necesario para recibir una pensión vitalicia y recibieron, por lo tanto, una indemnización, a diferencia de los hombres que reciben una mayor cantidad de pensión. Llama la atención también que los que se encuentran en actividades laborales, el ingreso de los trabajadores independientes son los que reciben un mayor monto, fundamentalmente los hombres, y que es lo que destaca, y por eso vemos muchas personas mayores de 70 años que se mantienen en estas actividades. Un elemento que llama la atención como resultado de los programas básicamente de la pensión de bienestar a partir de 2019 es que ya el 70% de las mujeres están recibiendo una pensión, ya sea de origen contributivo de programa social, y el 76% de los hombres. Vemos que a pesar que las mujeres reciben más esta pensión contributiva, la desventaja que tienen con las derivadas de las contributivas, al final siguen siendo un porcentaje menor a diferencia de los hombres. Si lo vemos en términos de los quinquenios de edad, podemos observar que las pensiones de retiro, que es la parte verde, no superan el 36% de las personas, dependiendo de estas edades, pero que ya los mayores de 80 años, el 90% están recibiendo algún tipo de ingreso, aunque este sigue siendo bajo, pero tienen al menos una prestación. En términos de la pobreza, cómo aumentó a partir de la pandemia, hemos conocido cómo para toda la población aumenta en 2%, 3.8 millones de personas caen en situación de pobreza por ingresos. Los adolescentes de 12 a 29 años pasan del 42.3% pobres al 46%, los menores de 18 años del 50.3 al 52.6%, los adultos de 30 a 64 del 36.5 al 39.5%, y los únicos que logran disminuir su nivel de pobreza son los mayores de 65 años, que pasan de 43.2 a 37.9. Contrastes nuevamente en nuestro país, adultos mayores que logran disminuir esta pobreza gracias a las transferencias monetarias y también al ingreso de más en pensiones, de pensiones más altas debido al aumento del salario mínimo, que aunque se revalúa en UMAS, impacta a las pensiones. Y el otro elemento es el grave crecimiento de los menores de 18 años de la pobreza, lo cual, si estamos pensando y proyectando hacia el futuro, esta es una situación muy grave, porque si ya se ha perdido el bono demográfico, estamos también perdiendo a la infancia, y aquí se requieren políticas públicas activas de incorporación a educación, a salud, a seguridad social. Un elemento que llama mucho la atención también para el 2020, año de COVID, es en dónde se atienden las personas, y de acuerdo a la encuesta nacional de salud y nutrición que se levantó entre el 17 de agosto y el 14 de noviembre de 2020, en salud nos muestra cómo el 30% de las personas declaran que se atendieron en el IMSS, 7% en el ISSSTE, 11% en instituciones de salud nacional y 13% en consultorios pertenecientes a farmacias, y un 33%, un porcentaje más alto que los que acudieron al IMSS, a consultorios, clínicas, hospitales y privados, lo cual nos muestra una imagen de lo que ha pasado con la reconversión hospitalaria y la falta de atención que se tuvo para otras enfermedades, o posiblemente también se atendieron de COVID. Y esta es una llamada urgente para revitalizar nuestro sistema de salud, que fue encontrado de manera deteriorada, poco equipada y poco efectiva. También otro elemento es sobre las comorbilidades de la población mayor.
diabetes y enfermedades cardiovasculares. El 67% de los de 60 años y más la presentan, y los de 80 el 71%. Y también la presencia de limitaciones. La salud no solamente mide discapacidad, sino limitaciones en términos más amplios, y también podemos observar cómo estas aumentan del 39% de la población de 60 a 64 años al 84% en los mayores de 85 años. Esto que veíamos de la atención en el sector privado hizo que aumentara el costo de atención a la salud, lo que se llama un desembolso o un costo de bolsillo, y se ve que también es más alto en los mayores de 65 años en los distintos rubros de atención, medicamentos, estudios y otros gastos médicos. ¿Qué retos podemos señalar a partir de la presentación de manera apresurada de esta información? Primero, que hay que hacer énfasis en la necesidad de estructurar, poner en marcha el INSABI y su orientación que ha venido divulgando de atención primaria de la salud, un seguimiento y atención del agravamiento de vulnerabilidad de los viejos debido al COVID-19, secuelas a largo plazo, requerimientos de un ingreso sostenido, que este ingreso que ha sido bueno para ellos tiene que ser de mayor cuantía y tiene que tener sostenibilidad financiera. Terapias y una política pública de cuidados que incluya a la seguridad social, a la atención psiquiátrica y a instituciones públicas de cuidados. Y que seguimos requiriendo una reforma estructural del sistema de pensiones contributivas, porque aunque se han hecho algunas reformas en el 2020 a la ley del INSS y del SAR, el actual modelo no cubrirá a más y dará menos pensiones por dos elementos. Está orientado a los trabajadores asalariados subordinados, no incluye a trabajadores independientes y a otro tipo de trabajadores, y por otro lado, la capitalización individual con los que está solicitando, los trabajadores no logran cumplir el tiempo solicitado. Agradezco su atención y muchísimas gracias, y doy paso al siguiente ponente.